Día político por TSI. Saludo a mis invitados, abogado Octavio Pineda. Mucho gusto. Un gusto saludarle. Ramón, Don gracias por la doctor, un gusto invitación. saludarle. Igualmente, mucho gusto. Doctor me decía que por qué lo pongo a la derecha. Sí. O sea, a mi derecha. Sí. Pero ahí se siente bien, ¿verdad? Oh, no, yo soy una persona, le puedo decir, yo soy tolerante con respecto a todas las ideas. Y yo soy seguidor de Jean-Marie Rouet, más conocido como Voltaire, en donde decía, daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese diametralmente opuesta a la mía. Bueno, mire. No, y es cierto. Sí, Usted se sí. siente bien allá a la No, izquierda. sí, me siento bien aquí, me siento bien con el doctor y me siento bien con usted aquí también. Sí. Hombre, le Para que quiero- somos hombres de pensamiento abierto. Provocador. el amigo. No, yo les consulto nomás, ¿verdad? Pero Usted solo en la habló- silla, ¿va? usted habló hoy en Frente a Frente. Sí. Y Y aquí estuvo estamos hablando- lado a lado. Claro, y usted estaba diciendo hoy por qué dejaron a don Manuel Zelaya Rosales en Sí, no es dirigir correcto. hoy No es este correcto. Consejo de Ministros. No es correcto, institucionalmente no es correcto. ¿Me explico? Para ello, el pueblo hondureño vota por unos designados Así es. presidenciales. Eso es elemental. Entonces, yo sí creo que entre 10.000 reformas políticas le adelanto. Yo le puedo enviar una copia de 34 propuestas de reforma política en el 2014 que el Movimiento 5 de Julio, que yo coordino, envió al actual coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales. Entre ellas, ojo, entre ellas está la figura de vicepresidente. Yo creo que los países como los nuestros, tener 3 designados y ninguno tiene una función específica, discúlpeme, eso no lo hacen ni los países con enorme cantidad de recursos. Aquí gastamos con 3 designados, considere los sueldos, más todas otras variables, yo le garantizo que no menos de 300 millones de lempiras Ahí anda, durante ese ahí periodo, anda. así es. Entonces, Ahora, vámonos por esa vía, pero con una, ojo, Sí. verdaderas reformas políticas. Hay algunos que les interesa, por ejemplo, la segunda vuelta, porque ya saben que van a perder en la primera, y entonces se van a coordinar, se van a poner de acuerdo, así como ahorita. Es importante que el pueblo hondureño sepa que se tardó todo esto de los magistrados, pero que están negociando quién va de fiscal, quién va de fiscal adjunto y quién va... Y Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Y es importante que el pueblo hondureño sepa que ya se óigame, pusieron de Y los acuerdo. suplentes del Tribunal de Justicia Y- Electoral y del otro organismo. ¿va? Pero también de los que hay tantas renunciaron. cosas que se están dando. Y lo de los y magistrados que- suplentes, discúlpeme, también es Eh, una figura Eso es que no es inconstitucional. constitucional. Eso es así es. inconstitucional. es inconstitucional. Sí. Es completamente inconstitucional. Precisamente aquí ando la Constitución. El artículo 203 dice que la Corte se eligen 15 magistrados. Ajá. En ningún Así artículo de la Constitución dice que se van a elegir suplentes. Y hay un procedimiento establecido para cuando falta un magistrado propietario. Se llama un magistrado de la Corte de Apelaciones para que lo sustituya en esa sesión. ¿Sabe qué estamos creando con eso? Más burocracia, Sí. es una contradicción con lo de los designados. Por un lado dicen que los designados hay que eliminarlos porque cuestan 300 millones, pero por el otro lado están metiendo 6 magistrados suplentes que va a costar casi lo mismo o más. Completo. Y además ahí puede haber una trampa política, porque los magistrados propietarios en los temas candentes se pueden ir de viaje, dejan al suplente solo para que haga la trastada, y de ahí cuando los entrevistan dicen yo no estuve en esa sesión. Además, usted ya sabe Ya que... pasó, ya abogado, pasó ahorita en la Constitución, Sí, pero lo que en la reformaron- Corte de ahorita. Permítame, Así pero es. reformaron la ley de la LOAT. Esta fue la que reformaron, dicen. La ley del poder, Sí, de la pero carrera es judicial. que la LOAT es una ley secundaria, la ley primaria es la Es la Constitución de la Constitución. República. Bueno. Y con respecto a lo de los magistrados, solo le quiero leer aquí un pedacito. Por favor. El 242, Sí. en las ausencias temporales del presidente de la República, lo sustituirá en sus funciones uno de los designados. La Constitución es clara. Así es, completo. Bueno, ¿y qué pretenden entonces, Vea, doctor? le voy a decir también algo Ajá. relacionado con lo que él decía. ¿Cómo es que un partido que tiene infinidad de gente que es traidora a la patria, corrupto, etcétera, etcétera, negoció ahorita hasta tener el control de la sala de lo penal? Así es. Por ejemplo, hablemoslo claro, ya negociaron todo eso. Y yo mismo le dije, yo conozco magistrados honorables de los que quedaron, sin duda alguna, profesionales, pero no fueron seleccionados por su honorabilidad, fueron es. seleccionados por su vinculación o familiaridad con determinado partido político, Doctor, hablemoslo claro. digámoslo Entonces, claro. Salió sí. más política esta corte que la anterior. La más partidaria que política. Porque política usted lo sabe muy partidaria, bien. sí, correcto. Porque si fuese Correcto. por política, hubiésemos actuado con ética, Correcto, con justicia correcto. y pensando en el Ahora, bien común. miren amigos televidentes, lo que le va a perseguir durante estos 7 años a la actual Corte Suprema de Justicia que se eligió, bueno, a los magistrados.
lo que están diciendo aquí mis invitados, el señalamiento de que fueron distribuidos políticamente, que hubo una distribución partidaria. Pero yo les digo, a ustedes confiamos, hombre, decir que no, apenas vienen comenzando. Démosle la oportunidad a esta Corte Suprema, a estos nuevos magistrados, claro, para ver cómo se comportan. Claro, no hemos dicho mire, lo contrario. Claro. Mire, más de 600, creo, solo en una de las cortes de apelaciones, tengo entendido, de 600 casos de un escritorio, más de 2.000 en la sala penal. Tenemos una mora del 95%. Han de superar casi los 6.000 casos de mora. De cada 100 casos, solo 5 llegan al final. Así es. Hay que darles la oportunidad, sin duda. Ahora, y no fue lo que dije, pero ojo, usted no puede olvidar la historia. Y la historia, discúlpenme, votaron los magistrados. Pero quien decidió quién era la presidenta de la Corte no fueron ellos. Y ahí hay que agregar otro elemento. Entonces, ¿qué queremos? Hay que agregar otro elemento. Fue un acuerdo entre tres personas que controlan los tres partidos. ¿Sabe qué dijo el diputado Barrios? Ese día, el diputado Barrios. Sí. Y no salió a celebrar afuera que ellos tenían la presidencia. Eso le iba a decir. Bueno. Ese día salió, saludó a su gente antes de que comenzara la sesión. Sí, ya lo tenían armado. Y le dijo a la multitud, con voz de júbilo, ¿verdad? Con convencimiento. Y levantando el puño. Tenemos la presidencia de la Corte Suprema. Mira, los diputados votan, pero no son ellos los que deciden. Quienes deciden son sus jefes y les dicen a los diputados... Quiero agregar un elemento a eso de la Corte. Yo no tengo nada contra ninguno de los distinguidos magistrados. Así es. A muchos los conozco, soy amigo de ellos, son excelentes profesionales. Pero no podemos dejar de negar que, por ejemplo, la presidenta esté emparentada con la hija del presidente, la presidenta de la Corte, que dos de las magistradas están emparentadas con el asesor principal del presidente, que es el abogado Flores Lanza, que algunos de esos magistrados fueron cuestionados y fueron tachados en el proceso de la Junta Nominadora, que ahora muchos dicen que la Junta Nominadora le terminó haciendo más bien el trabajo a los partidos políticos, porque se fueron al final los que querían que salieran. O sea, yo no estoy en contra de la capacidad profesional de los que salieron electos, pero las cosas que dice la ley y las cosas que se hacen en el Congreso no son congruentes unas con la otra. Inclusive la juramentación, primera vez en la historia de la República de Honduras que la juramentación de la Corte Suprema se hace en el piso de abajo y que no la juramenta el presidente del Congreso. ¿Qué significa eso? Que Luis Redondo también es ilegal. Y si no es ilegal el Congreso, es ilegal la Corte. Y entramos en un conflicto constitucional. Yo le pregunto a usted, doctor, con lo que me está diciendo aquí el abogado Octavio, ¿cuál es el futuro que tendrá don Luis Redondo? Políticamente hablando, por un lado, y su función en el legislativo. ¿Se mantendrá como presidente de este poder del Estado? Yo sí creo, ha cumplido con algunas condiciones especiales. ¿Y estas condiciones son del coordinador de su partido? Sustantivamente. Los que se creen dueños de los partidos. Los que se creen dueños de los partidos. Bueno, y que pero por eso es que yo hablaba, ojo, porque cuando usted me refiere a una sola persona, no es completamente correcto, pero sí es sustantivamente correcto. Tengo que ir a la persona que tiene la libertad usted de decir. Eso. Siempre la ha tenido, doctor. Siempre han tenido ustedes nunca he dicho. En el marco del respeto. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, para mis invitados ya negociaron todos los partidos políticos, o los dueños de los partidos políticos. Mire, yo tengo informes que el Ministerio Público, que se escoge en junio, sí, el fiscal general va a ser del Partido Libertad y Refundación, sí, el fiscal adjunto del Partido Liberal. Y un puesto importante, el director de fiscales. El más importante. El director de fiscales Partido es del Partido Nacional. Pero le voy a agregar algo más que me han contado a mí, que quieren elevar a rango constitucional la dirección de fiscales. O sea que vamos a tener un monstruo de 3 cabezas. El fiscal general, el fiscal adjunto y el director de fiscales. Cada quien va a tener su fiscal para que persiga políticamente al otro. Mire este elemento, ¿eh? ¿Quieren elevar a rango constitucional, me dice? La dirección de fiscalías, el director de fiscales. Y eso también lo hablaron en esta negociación. Y eso está platicado en esa negociación. Por eso se tardaron tanto. Y no solamente eso, ¿eh? La sala de lo penal, Tribunal Superior de Cuentas. Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, Tribunal Superior de Cuentas. Y yo, me disculpa, pero de los magistrados salientes, yo entiendo que 12 se opusieron a la reelección, 3 se opusieron a la reelección de Juan Orlando. Y entiendo que también 3
no sé si son los mismos, se opusieron a la cuestión de las sedes. Así es. ¿Qué significan los otros 12? Son traidores a la patria. La Constitución de la República, y usted que se la sabe de memoria, ahí mismo lo dice, ¿no es cierto? Así es. Entonces, dejémonos de cosas. ¿Quién manda en la sala constitucional? Perdón. ¿Quién mandará en la sala constitucional? Poder fáctico que lo puso ahí a través de un político, de un candidato, de un político. ¿A quién está? Mire, Sonia Marlena Dubón, Francia Viela, Nicolás Bustillo, Luis Fernando Padilla. Con todo el respeto, ellos mire, son la sala ahí constitucional. Pues. Esa es la sala. Sí, pero no son quienes van a tomar las decisiones finales, lamentablemente. ¿Quiénes la van a tomar? Como siempre en Honduras. Estos son Hay los un que van poder a cargar fáctico. con la pena histórica. Sí, pero la hay decisión muy buenos es alguien que profesionales. está atrás. Y a quien más a mí me preguntaban, ¿qué le conviene más a Libre? Me preguntaba alguien, o a Mel, ¿tener la presidencia de la Corte o tener la sala? Le interesa tener más la sala. Bueno, ya respondió Octavio entonces. Cierto. Ya dije el nombre. Ya dijo el nombre. Sí, ¿De quién pero- va a estar detrás de tomando decisiones en la sala Sí, constitucional? pero no es una persona en Es lo que está particular. diciendo acá. Veamos que el tema es estructural también. Óigame, ¿cómo defiende ahora usted a Mel Zelaya? ¿verdad? No, yo no lo estoy defendiendo. Lo que le estoy diciendo es que no es él el único. No, esa palabra suya no va. Cuando yo le dije sustantivamente. Es que ¿cómo le afirmé. reaccionó usted inmediatamente? No. Que dé el nombre Octavio Pineda. Usted reacciona inmediatamente. Y dice, no solo él. No, para decir la verdad, que significa que hay una aclaración. ¿Usted está de acuerdo Ahora, que no es estoy de solamente acuerdo, él? estoy de Bueno, acuerdo. Ahora, entonces ya vio, ¿cómo, ya vio. cómo queda, cómo queda las decisiones de país entonces? ¿Veremos más decisiones de país siempre con el auspicio y con los acuerdos del tripartidismo en Honduras? Vea, sí, de acuerdo con el tripartidismo, pero fundamentalmente con quienes controlan el tripartidismo, que no necesariamente son los politicoides o políticos que usted observa en los medios, son estos grupos fácticos en Honduras. Los que están Eso, atrás. así es, los que están verdaderamente atrás. Por eso es que el pueblo hondureño es importante que lo sepa. Pero esta Corte Suprema de Justicia, independientemente de la forma como ha sido, yo le diré, la anterior tiene en realidad una responsabilidad histórica por el caos de la destrucción del Estado que hubo. El Estado se fundamenta sobre todo en un marco jurídico de respeto de la Carta Magna, en este caso la ley fundamental, la ley primaria, la Constitución de la República, que fue destruida a cada rato. Veamos, vea lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que en este país Juan Orlando Hernández tomó la decisión de sacar a cuatro fueron, ¿verdad?, magistrados, por ahí. y ahora vea cómo se resuelve. Ya fuimos ¿verdad? condenados. Así es, ya fuimos condenados. sí. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Cada uno de el nosotros. pueblo hondureño. Así es. Entonces, esas decisiones debería en consecuencia hacerse. Yo le adelanto, que yo sepa, yo fui el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad, tanto contra las sedes en febrero del 2014, como también con la reelección de Juan Orlando Hernández y contra los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el del Partido Nacional y el de la Democracia Cristiana, que votaron a favor precisamente de la reelección. Solamente el del Partido Liberal creo que se abstuvo. Sí, se Debió abstuvo. votar en contrario, ¿verdad? Sí, Porque, sí. para ser coherentes. Ahora, y vea que quiero eso ir- no ha procedido. Aquí quiero ir preguntando, disculpe que lo interrumpa, aquí quiero ir haciendo algunas consultas partidarias, por ejemplo, lo que pasó en el Partido Liberal de Honduras. ¿A ustedes les impusieron magistrados ahí? Sí. ¿Desde afuera les impusieron? Yo lo dije en una entrevista a un colega suyo, que para mí el gran perdedor de esta negociación es el Partido Liberal. Intimidaron allá en Porque primero, permítame. la primera postura estaba bien. Intimidaron allá en Rosenthal. Independientemente de las personas, que puede ser que yo no estuviera de acuerdo con alguno de los propuestos, pero era la postura del partido. Y Marlon Lara lo dijo, claro, pues. Lo dijo después y lo dijo el abogado Villeda. Al final les hicieron cambiar 2 magistrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es ni el central ejecutivo quien decide y mucho menos el partido. ¿Y qué pasó entonces con Doñani? Se dejó manipular. Lo presionaron tanto que terminó cediendo, U otras razones. Ahora, obviamente. bueno, en Libre ya se sabe cuál es la posición que hay, vertical, completamente. Criticaban al Partido Nacional, que era un partido vertical y que todo lo que venía de arriba así tenía que cumplirse, pero su partido Lamentablemente. pasa lo ¿Y qué mismo. le voy a decir? Vea, Pasa lo mismo. vea, tiene que primar la política. La política no prima en los partidos políticos en Honduras, ni en Honduras. Estoy hablando de la política como ciencia, las posibilidades de generar un debate. Vea, yo como precandidato presidencial exigí dentro del Partido Libre que hubiese un debate entre los 4 precandidatos presidenciales. Jamás ocurrió ese hecho. sí, ¿Por jamás qué? lo hicieron. Eso debería establecerse en la Constitución, que todas las personas que van de precandidatos presidenciales deberían generar un debate. ¿Para qué? Para conocerlo.
para conocer y cuál es su propuesta. Bueno, ¿y dónde está la democracia de los partidos bueno, políticos en Honduras? Ahí vamos. Porque el objetivo ¿Dónde están? no es que usted tome un garrote y le diga a la gente, mira, es como el 5 de julio que yo coordino. No le han reconocido, no es un problema de que alguien quiera, no. Tiene que ejecutar el derecho adquirido en las urnas proporcionalmente hablando. Y si era proporcionalmente hablando, el 5 de julio debíamos tener un designado a la presidencia, porque éramos los segundos. Debíamos tener, según la proporción, 3 ministerios en este momento. No sé cuántos ministros asesores, porque no sé cuántos hay. Deberíamos tener ya también lo hubieran removido. Perdón. Ya los hubieran removido, hombre. No, yo hubiese dinamizado. Mire, pero ya es tarde. Adelanto, ya es tarde. Le dieron la Copeco a Jorge Cálix. No solamente Copeco, también hay le dieron dos instituciones más. Instituto de la Propiedad. y PANI me dijeron también. ¿Se los quitaron? Sí. Ve usted. Bien, creo que tengo que ir a la pausa, pero 30 segundos. ¿Quiere decir algo? No, que va a pasar lo mismo que pasó cuando Mel fue presidente, que al año de ser el gobierno se volaron un montón de ministros. Eso es lo que va a pasar. Vamos a la pausa. Siempre hay un partido que cogobierna con el otro. Sí. Están diciendo que su partido ya está haciendo cogobierno con Libre. Desafortunadamente sí, así como lo hizo equivocadamente con el Partido Nacional. Y por eso nos llaman ahora Partido Bisagra. Las cinco principales embajadas están en manos de... Pero lo que pasa es que en el gobierno anterior del Partido Nacional, ustedes como liberales y ustedes como Libre hicieron cogobierno. Yo no, pero sí gente de mi partido, Libre. Hicieron cogobierno, pues claro. Le estoy diciendo, no a usted, a su partido. Vea, pero yo fui de los fundadores de la Acción Ciudadana contra la Dictadura y el único miembro de ahí, activo y hasta el final, fue el Movimiento 5 de Julio. Sí. De ahí el resto de movimientos oficialistas de mi partido nunca participaron. ¿Por qué? Hablemoslo claro, cogobernaron con Juan Orlando Hernández. ¿Cómo cogobernaron? Y no había representantes del Tribunal Superior de Cuentas, en el Registro Nacional de las Personas, Instituto de Política Limpia, Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, bla, etcétera, etcétera. Todo lo que se elegía en el Congreso. Así es parte de la historia. Ahora, pero para el equilibrio y el funcionamiento del gobierno y del Estado, ¿es bueno o es malo? Sí, siempre. No, sí es bueno. O sea, que hay acuerdo entre los partidos es bueno, entre los parlamentarios. Si el parlamentario viene de parlamentar, de hablar. Claro. Pero lo que pasa es que, como decía el doctor, el problema de nuestros partidos es que quienes hacen la negociación por los partidos no son ni siquiera las cabezas electas por los mismos seguidores de los partidos, sino que son aquellos que han visto a los partidos como una empresa particular de X o Y personas. Y ese es donde está el problema, porque negocia para sus propios intereses. ¿Se le habrá terminado el sueño o la ilusión de algunos políticos en Honduras de que con esta nueva Corte Suprema de Justicia se iba a pretender una consecución o un interés particular? No, yo creo que hay si le parece, un mal de origen o un pecado original en la forma como de una u otra forma se procedió. Pero yo creo que la fe y la esperanza nunca hay que perderla. Y yo le digo, yo conozco a algunos de los magistrados y son honorables personas, algunos de ellos. Digo algunos, no porque esté diciendo que los otros no lo son, sino porque algunos no los conozco, me explico. Y también son buenos profesionales. Algunos de ellos están 15 también, pero no fueron seleccionados porque estuvieron en la lista de los 15. Reitero, fue una decisión partidaria. Ahora, pero la institucionalidad, qué bueno que está. Sí, no, está bien. Sí, está bien. Bueno. Tiene que haber no veo yo peligros. No, yo inclusive creo que sí es importante que actuemos en consecuencia con una agenda fundamental. ¿Cuál es la agenda fundamental que debería tener? Primero, resolver la mora judicial, ¿no es cierto? Descender del 95% de mora que existe, por un lado. Segundo punto, hacer privar la ética, la justicia en las decisiones. Asegurar la independencia de los jueces. Asegurar la independencia de los jueces, que significa un respeto irrestricto a la Constitución de la República. Cuarto punto, resolver infinidad de hechos, entre ellos algunos que nosotros presentamos y que nunca fueron resueltos, considerando que eran traidores a la patria, precisamente todos estos magistrados que estaban completamente de acuerdo con las sedes y con la reelección de Juan Orlando. Es más, también en la Fiscalía yo interpuse un recurso contra los ex jefes del Estado Mayor Conjunto que habían estado de acuerdo con lo de las sedes y con la reelección. Este tema de reelección, ¿cómo lo visualiza usted con esta nueva Corte? Vamos a ver cómo reacciona la Sala de la Constitucional, es que ahí va a estar el verdadero kit del asunto. Y yo, sinceramente, yo quisiera que esta Corte fuera completamente distinta a la anterior,
pero por lo que estoy viendo, por lo que se mira en el panorama, yo creo que también es sombrío lo que pueda pasar en la sala de lo constitucional, con el respeto de esos profesionales que están ahí, ¿verdad? Porque los van a presionar, así como presionaron, y si no hacen lo que se les manda, los van a sacar así como sacaron a los que sacaron a los de la corte pasada. Yo creo que hay una intención clara de Libre, de Mel Zelaya, de permanecer más allá en el poder de los 4 años y de convertirse en una Nicaragua o en una Venezuela, Dios no lo quiera, pero yo creo que por ahí va la cosa. ¿Ese es el futuro inmediato? No, yo creo que el pueblo hondureño fue muy inteligente ahora el 21 de noviembre y utilizó el artículo 3 de la Constitución de la República. Abogado, recordémosle, tal como dice la Constitución de la República, ellos sé la síntesis, pero mejor escúchenla. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, El pueblo, ni a quienes asumen funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas. El pueblo tiene el derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. perfecto. El pueblo hondureño utilizó lo que Locke y Montesquieu plantean, ¿no? Sí. Como el derecho del poder constituyente, o sea, del pueblo contra el poder constituido. Entonces, aquí el pueblo hondureño utilizó el derecho a la rebelión electoral. Correcto. Y ojo, y les recuerdo a la gente de mi partido, nosotros no solamente ganamos como Libre, tuvimos el apoyo de infinidad de jóvenes y otras personas también no jóvenes que no tienen partido. Tuvimos también el apoyo de gente del Partido Liberal que no quería que continuase el narcoestado. Tuvimos apoyo de gente decente también del Partido Nacional que votó en contra de Juan Orlando Hernández. Y más obvio la gente de mi partido Libre. Entonces, y PCH también. Y, sí, pues claro. ¿Y qué significa? Yo le puedo decir, tengamos mucho cuidado. Juan Orlando llevó casi a la hecatombe al Partido Nacional con su Juan Orlandismo. El Partido Nacional se deterioró en el poder. Y yo le garantizo que el Partido Nacional en este momento, por mucho que hablen ellos de 1.300.000, todos ellos saben muy bien que el Partido Nacional nunca ha pasado pero de 1 millón de votos. Todos lo sabemos muy bien. Y yo casi le garantizo que no llegan a 600.000, como lamentablemente el Partido Liberal ha llegado a ser en este momento 1/3 de lo que antes era. Y al mismo tiempo, mi partido, hablemoslo claro, ha perdido infinidad de gentes estando en el poder. Si no lo entienden, entonces si se sigue cometiendo este tipo de errores, les va a pasar lo que le pasó a los nacionalistas. Ese es el mensaje que estoy dando. Ese es el mensaje que estoy dando. Mire que el doctor Nelson dio datos de nacionalistas, de liberales, pero no dio datos de su partido. Sí, yo dije que también hemos perdido pero enormemente. ¿cuánto? Usted dijo 600.000 a lo sumo uno, 300.000 a lo sumo lo otro, pero su partido tiene 1 millón entonces. Permítame, yo soy economista y soy profesor universitario. No, pero déjeme decir, y entonces, permítame, y entonces en función de eso, los economistas tenemos infinidad de defectos. Entre ellos, damos la información a partir de lo que dicen facts, hechos concretos, y no hay una encuesta que determine cuántos somos. Ahora, que hemos disminuido sustantivamente, sí, y eso es lo único que puedo decir. No, claro, hay que ser científico en eso. No, es que nadie va a decir también. Pero no algunos que dicen que son científicos, pero no. Hay una encuesta que dice que el 73% de la gente que votó por Libre está decepcionada. ¿Cuánto? 73%. Ahí salió una encuesta por ahí. Sí. Esa no la conozco. Ya, pero yo hablo también al interior del partido. Claro. Bueno, señores, gracias. Esperemos ya. lo mejor para Honduras. Sí, ya el tiempo ya se nos fue. Óigame, tiene que negociar más tiempo, amigo Ramón. Mire, esperemos por el bien de Honduras lo mejor. Así de sencillo. Quienes lo gobiernan, el poder judicial, el poder legislativo, hay que tener esperanza. Sociedad civil, sectores productivos. Esperemos que todos, por el bien de Honduras, apoyemos esta gestión, hombre. Sí. Tenemos que apoyar esta gestión. Porque en la medida en que apoyemos esta gestión se beneficia a la nación. La nación, correcto. Y de ahí debemos de partir todos los hondureños. Y no me diga que estoy, Gracias. apoyando a A o B personas. No, estoy apoyando a la nación. Se sintió incómodo cuando le dije que ahora defiende a Mel Zelaya. Bueno, vamos. Gracias, muy amables. Hasta aquí el programa. Buenas noches.